efectivamente este va a ser el cuarto libro blanco. Uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué lo hace? ¿Qué tan novedoso es el libro blanco en la cultura argentina? Digo, acá hablaron de dos cosas. Una, la medida de confianza hacia afuera, y otra, el tratar de involucrar a la sociedad toda en lo que es la política de defensa. Eso no es un invento del libro blanco, es un invento de Perón, que ya lo dijo en su charla en la cátedra en La Plata en el 44, donde plantea la necesidad de una doctrina nacional, y un rato después creó la Escuela de Defensa, que era para que los civiles entendieran, con la idea de la nación en armas y todo esto. Bueno, la Argentina, con el ciclo del golpismo militar, habló mucho de la cuestión militar para salir o entrar en ella, y habló poco de defensa. Demoramos demasiado tiempo, después de dictada la ley del año 88, en volver a instalar cultural, social, extendidamente el debate sobre defensa. Lo de los libros blancos vino como una medida en el marco del multilateralismo. Si uno piensa, capaz que si en el año 10, 12, 13, antes de la guerra del 14, hacían unos libros blancos, nos ahorrábamos aquel libro de 1914 de Emil Ludwig sobre el cómo se fue a la guerra sin quererlo, ¿no? Y digo, jugar al filo tiene sus riesgos. Bueno, las medidas de confianza tienen que ver con eso. Bienvenidas fueron, después de los acuerdos de Alfonsín con Chile y con Brasil, y luego en la etapa de la UNASUR, la herramienta de los libros blancos. Yo me acuerdo cuando leí a los 15 años Fahrenheit 451 de Bradbury, ¿no? Que hablaba de, era una metáfora extraña, linda, ¿te acuerdan? El bombero, todos quemaban los libros, bueno, y el bombero le decía a alguno, ¿cuándo va a terminar todo esto? Y uno le explicaba, lo que pasa es que todos queman. El sol quema, el sol le pasa la energía al otro, y cada uno va quemando. Si algún día tiene que terminar, alguno lo tiene que cortar. Y seguramente no va a ser el sol, así que tenemos que ser nosotros. Bueno, creo que en la UNASUR tuvimos un buen intento de brindar esas medidas de confianza. Cuando vinimos con el general Paleo, que vino el almirante Faller acá a Ushuaia hace 2 o 3 años, una de las inquietudes en la agenda del almirante Faller era su preocupación de que iban a mandar el guardacosta última generación para ayudarnos a controlar la zona y el estrecho. Y lo que le comentamos es, tanta falta no hace. Tenemos la patrulla conjunta con Chile, que ya lleva décadas, en un extraordinario ejercicio anual de construcción de confianzas, y 2 países que son los que están acá, la verdad es que vigilan y controlan lo que pueden. Esta zona no hace falta que vengan otros a ayudarnos a vigilar y controlar. Tenemos que construir regionalmente esas capacidades, mostrarlas, exhibirlas para que sean apropiadas por la comunidad internacional y por nuestras comunidades. Cuando el general Perón firma el Tratado del Río de la Plata, tiene la misma idea, que es evitar conflictos evitables. Yo, al igual que mi amiga Bertone, soy entrerriano. A veces escucho gente que me dice, pero arreglar con los chilenos es una cosa imposible, son gente muy complicada, son gente... Y yo digo, probablemente arreglar y convivir con los porteños es cosa que hace 150 años en nuestra provincia en la que nacimos lo hubieran visto con recelo, y sin embargo funciona. Digo, me parece que la salida es por ese lado, y ese es el rol principal que tiene que tener el libro blanco. Es una herramienta excelente para hacer seminarios que además instalen, recepten cosas, aunque no pongamos todo acá. El asunto es que sea un ejercicio lo más participativo posible para que lo más que podamos sirva para que la sociedad tome lo que estamos comunicando al mundo. El libro blanco lo leen afuera más que nosotros, y seguramente lo leen más y mejor que nosotros. Entonces también hay que ver qué es lo que uno escribe acá, porque son las señales que mandamos.
La Argentina, según Salvador Ferla, tenía una costumbre de retórica estridente, no solo los peronistas. Y no siempre la cantidad de ladridos está en relación a los mordiscones que damos. Entonces, también hay que ver qué mensaje queremos transmitir a la comunidad internacional. Ferla también decía, y yendo a esto que planteaba el ministro de la autodenigración nacional en el discurso político y cultural, que seguramente hay alguno que lo induce a propósito, pero también hay como cierta predisposición cultural nuestra a hacerlo, ¿no? Ferla decía que eso viene de costumbres españolas e italianas. Española por ese afán de matarse exacerbadamente. Ya hace más de 500 años hay un dicho que dice: así es Castilla, que face a los hombres y los gasta, ¿no? Y con el condimento así italiano de ponerle tono de comedia y quitarle seriedad a lo que hacemos. Bueno, eso es muy simpático y da para el cine nacional y la literatura. No es lo mejor para construir institucionalidad y objetivos nacionales sostenidos. Planteaban algo que merece la reflexión académica, que es el mes del Mundial pasado. Digo, no es la primera vez que en la Argentina afloran sentimientos colectivos en contra de lo que dice el dispositivo inhibidor de nuestra dignidad nacional y al margen de nuestras propias expectativas. A veces somos mejores de lo que nos sentimos, ¿no? Ahí hay un problema a resolver. Yo creo que ese sentimiento colectivo que cada tanto se da en la Argentina, como se dio en Malvinas, como se da en los mundiales, como se da en muchas ocasiones y que no lo visualizamos por prejuicios antagónicos, también requiere que lo estudiemos, pero que lo capitalicemos. A veces lo capitalizamos poco. El sentimiento requiere organización para fructificar, si no queda en oleadas de sentimiento que se nos escurren de las manos. Y eso también, como en cualquier movilización popular, requiere consignas adecuadas. Las consignas sintetizan el sentimiento, lo recogen y lo potencian. Cuando las consignas son malas, lo que hacen es dispersar. Ahí hay un ejercicio que hay que recuperar, porque no todo se resuelve en 140 caracteres, ni todo se resuelve gritando. La transparencia está muy bien, era uno de los objetivos. Y el buscar, digo así chicaneando, Moncloas y acuerdos nacionales, también es, ¿quién va a estar en contra? ¿Vos qué preferís, ser saludable y rico o pobre y enfermo? Digo, ¿qué preferís? ¿La concordia de los argentinos? Y sí, obvio. El problema es cómo se hace. Y ahí lo que hay que identificar, sin gritar tanto que hagamos saltar el dispositivo, es cuáles son los intereses que hay. Todo lo que nosotros estamos planteando, lo que se ha dicho acá, debe ser intereses actuados, apropiados y entendidos por la sociedad argentina. Yo no sé si la sociedad, digamos, la estadística no dice que la sociedad argentina podamos hacer un acuerdo de 10 puntos que se sostenga, porque no todos lo firman. Y creo que también porque hay alguna gente a la que le va bien, siendo la Argentina como es. De lo que se trata es de juntar la masa crítica que sostenga el proceso de afianzar que seamos un país soberano y no un enclave colonial o extractivista. Bueno, eso hay que hacerlo, hay que decirlo, porque a veces hay gente de mala fe y hay mucho incauto también, o mucho cómodo que lo hace porque lo repite. Bueno, me parece que el ejercicio de poder debatir el libro blanco extendidamente todo lo largo del país, pero también discriminado los distintos sectores que deben incorporarse, comprenderlo y sostenerlo, es una excelente práctica para encararla en este año. ¿Y por qué? Porque ha habido algunos cambios. Nosotros tuvimos, como se dijo, libros blancos en el 99, en el 10-11, en el 14-15 y ahora. La verdad es que hubo dos momentos de mucha innovación, y uno fue en el 10-11 y otro es ahora. El del que nosotros coordinamos en el 14-15 está bueno, le dio una vuelta, pero en realidad
el marco normativo, el marco político, las políticas en marcha eran más o menos las anteriores, con algunos aprendizajes, con algunas cosas logradas, algunas cosas que habían surgido, como fue la cuestión de ciberdefensa, que acá no me acuerdo si era una línea y acá tenía su capítulo. Pero creo que en el 2010-11, que lo coordinó Juan López Chorne, fue el momento en que se reglamentó la ley, fue todo la construcción, ¿no?, el afianzamiento del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto, y un cambio en los sistemas de planeamiento, doctrina, formación, etc. Entonces, ese libro blanco refleja un cambio, leído desde afuera, de lo que venía siendo la política de defensa de la Argentina. Creo que este fue un gran trabajo que no tuvo esa carga de novedad, quiero decir, de cambio de contexto. Sí es evidente por lo que han dicho que lo ha habido en estos 3 años. Y quisiera repasar lo que ya han dicho, pero agregándole alguna cosita. El libro blanco va a transmitir una cosa. Lo que hubo fue una nueva política, una nueva directiva política de defensa en julio del 2021. Cuando el presidente Fernández asumió en la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre del 2019, hay un pedacito de su discurso, que fue muy bueno, que yo quiero volver a rescatar. Algunos ya me lo escucharon 400 veces. Es cuando él dice: voy a devolverle el rango de secretaría al área de Cancillería de Malvinas, que había sido bajada a subsecretaría, pero va a ser de Malvinas, Isla del Atlántico Sur, espacios marítimos circundantes y Antártida Argentina. Con lo cual identificó, dijo algo que además está muy bien, y lo puso en ese discurso. Eso lo dijo a continuación de una frase anterior, que la tendría que haber yo dicho antes, que fue la primera mención desde el 83 hasta ahora de las Fuerzas Armadas exclusivamente en clave positiva y a futuro. No dijo, no tiene que volver a pasar, no sé qué. Dijo, ¿para qué están y a dónde debemos ir? ¿Y cuál es su misión? Digo, eso yo creo que fue muy rescatable. Lo que hubo fue el FONDEF, claro. Hubo otro hecho que creo que es importante. Por ahí hay que ver cuánto te lo miran de afuera. Quizás lo miren más que acá, no así quienes son militares, que es, hubo recomposición no solo salarial en estos 3 años. Digo, se arreglaron conflictos de larga data sobre los no remunerativos y qué sé yo. Bueno, ahora empezó un cronograma de jerarquización, se impacta en el aguinaldo, digo, toda una cosa que está buena, porque quiere decir el país está prestándole más atención a un sector de actividad, a un organismo del Estado fundamental como son las Fuerzas Armadas. Eso tiene una lectura política indiscutible. Contra la teoría de las vamos a ir vaciando como una especie de vampirización y las vamos a ir policializando, bueno, no. Este gobierno ha retomado una deuda que tenía la sociedad argentina para consigo mismo, que el dotar de recursos salariales adecuados a las Fuerzas Armadas. Hubo otra cosa que por ahí no sé cómo ha impactado en Tierra del Fuego, pero en algunos lugares del país es notable. El general Pereda y el ministro Tayana en enero del año pasado pusieron en marcha un plan de incrementar soldados voluntarios en las dotaciones. Digo. Desde la época de finales del gobierno de Alfonsín había 6.500 oficiales en el caso del Ejército, 19.000 suboficiales y 15.000 soldados, 18.000 en la época del general Milán y general Carena. O sea, bueno, estamos ahora casi en los 30.000 que nos fijamos como objetivo. El año 2022 terminó con 28.000 soldados. Digo, es un montón. Como muchas cosas en la Argentina, todos los que exigían hay que volver al servicio militar y qué sé yo, para que los chicos que no estudien los castiguemos mandándolos al ejército, ahora que está esta excelente noticia no dicen una palabra. Bueno, eso también hace a cómo se construye y se sostiene una
decisión de política del Estado. Si no, las digo en un programa de tele, quedo re bien diciéndolo y después desdigo con mis actos lo que proclamo en las consignas. Pero digo, eso me parece que es importante, y lo del FONDEF. Lo del FONDEF fue no solo, digamos, fue casi por unanimidad en diputados, fue por unanimidad con algunas sensibles abstenciones en el Senado, pero la verdad es que no fue por falta de voluntad, fue porque se retiraron algunos senadores por un paquete de cosas que no querían votar y esta quedó ahí. No fue, supongo que lo hubieran votado. Pero digo, la ley tuvo aportes de la Unión Cívica Radical, y la verdad es que fue un gran desafío. Primero, poder haber logrado en el Senado que se vote cuando afrontábamos la peste y la deuda. Sin embargo, la Argentina, visto desde afuera, priorizó votarlo. También, aunque no había presupuesto votado, porque ya estaba votado, se reasignaron las partidas y se ejecutó en el presupuesto el 2020, el 2021, el 2022, aún sin presupuesto, se ejecutó lo que correspondía según la ley sobre el proyectado anterior y se está ejecutando ahora. No solo tuvimos el crédito, tuvimos la cuota y tuvimos la capacidad de gastarlo. En el Estado es tan difícil conseguir plata como gastarla. Bueno, pudimos hacer eso en un trabajo enorme de las fuerzas, que después de 35 años de ejecutar carencia de medios, de golpe había dinero y se pudo hacer. Bueno, eso yo creo que es algo que la sociedad argentina lo tiene que saber y que seguramente se ve de afuera. Lo malo de los libros blancos es, yendo un poquito a la literatura, que no te pase lo que pasa en 100 años de soledad. ¿Se acuerdan? Cuando las tropas gubernamentales cercan Macondo y ellos no tienen nada para defenderse, entonces uno de los que quedan ahí a cargo decide disfrazar de militares a los alumnos de las escuelas, los hace y los otros miran desde lejos que está ahí toda una actividad y no se animan a atacar, hasta que juntan refuerzos y atacan de golpe y los liquidan sin nada. Digo, es tan importante que lo pongamos acá como graduar el discurso, que es lo que queremos transmitir, ¿no? Pero me parece que hay en este libro blanco una carga de novedad respecto de los anteriores. Yo le agrego el mapa del Instituto Geográfico Nacional del año pasado sobre Malvinas, en realidad los dos mapas, el de la toponimia actualizada y el de la carta topográfica, que está hecho exclusivamente con la información de nuestros satélites, lo cual es un pequeñín acto de soberanía o de aspiración soberana. El libro blanco, terminando, digo, creo que también nos viene bien como una presencia de algún modo externa para vernos a nosotros mismos. Te pasa cuando querés armar una charla en Rosario, bueno, uno trae uno de Buenos Aires que dice lo mismo que diría cualquiera de lo que estamos, pero está dicho desde afuera y te ordena las cosas. Eso nos pasa muchísimo. Este año se cumplen 40 años, entre otras cosas, ¿de qué más? De la publicación por Juan José Saer de su novela El Entenado, que usted debería tenerla presente por haber vivido en Santa Fe. La novela del Entenado era un expedicionario perdido de Solís, que queda entre los o de Gaboto, que queda ahí perdido, y los indios Colastiné, que no sé si existieron o no, lo capturan y lo tienen porque los indios creían en su cosmovisión que si no eran vistos por alguien desde afuera, dejaban de existir. Entonces siempre tenían que tener un prisionero que los mirara, al cual lo cuidaban para que no se muriera, y ese era su único objeto. Bueno, el libro blanco viene a cumplir un poco esa visión ordenadora de exterioridad, y bueno, y aprovecho a recordarlo a Saer. Saer también te evoca en esa época, bueno, a la evolución cartográfica de nuestro país. O sea, todo esto, la iniciativa del mapa bicontinental fue fueguina. Si uno mira los mapas de 1800, de la época de la Confederación, raro mapa es el que va más allá del Salado. Bueno, eso habla de la voluntad nacional de constituir el territorio.
ya que estoy en repaso artístico, a mí si uno mira el mapa, además de todo lo que dijeron, yo me acuerdo del cuadro El nacimiento de Adán, se llamaba el de Miguel Ángel, ¿no? Cuando uno mira la península antártica y el extremo sur de Sudamérica, bueno, a mí me evoca eso. El pintor explicaba, su catolicismo de esa época, por qué no lo toca para darle la vida. No lo toca porque es la manera de preservar el libre albedrío. O sea, Adán tiene que querer ser tocado, tiene que poner algo de sí para poder transmitirle la vida. Bueno, yo creo que la voluntad antártica es un poquito ese faltante en el cuadro, ¿no? Es la que debe movernos a impulsar la voluntad argentina para afianzar esa continuidad y conectividad respecto de la Antártida. El libro blanco va a reflejar en otro estilo y con mayor amplitud lo que está en el decreto presidencial de la Directiva Política de Defensa Nacional. Bueno, en ese decreto tuvimos, digamos, bueno, primero el decreto. Lo primero que tiene es una apreciación internacional previa a la guerra de Ucrania, pero no tan desacertada en lo que dice ahí. ¿Se vence el Tratado Antártico? No, como bien han explicado, se renueva, vaya a saber cómo. ¿Se venza o no se venza? El problema es que lo que está crujiendo es el orden multilateral surgido después de la Segunda Guerra Mundial y el sistema de las Naciones Unidas. Mala noticia para los que no son los poderosos del planeta. Se venza o no se venzan los tratados sobre posiciones orbitales en el espacio exterior, tenemos un problema. La Realpolitik avanza sobre los tratados con lógicas indiscutibles. Si solo 10 países pueden poner cohetes en órbita y 14 fabricar satélites, ¿por qué hay que discutir con 180? Alguien va a formular ese interrogante en algún momento. Bueno, pueden formularlo respecto de la Antártida y el Atlántico Sur. Y nosotros lo que tenemos que incrementar es nuestra capacidad de conocer, recorrer, vigilar, controlar y eventualmente poder denegar el uso de nuestros espacios soberanos. Eso tiene que ser una construcción a largo plazo. En esas medidas de confianza, además de lo de Chile y de Brasil, además de los acuerdos con Chile y con Brasil, digo, nosotros necesitamos, un poco lo decía Eduardo y Calandín un poquito al pasar, después de la ley de reforma del Estado del año 89, algunas cosas han quedado como no del todo articuladas en la Argentina y algunas se consagró en la Constitución del 94. Nosotros tenemos que definir mejor qué son las infraestructuras críticas. Digo, esto que planteaba el general Paleo los otros días cuando se presentó el libro blanco, ¿cuáles son las fronteras de la soberanía nacional leídas hoy? Bueno, ciertas cadenas críticas de producción, de insumos, de logística, vemos como un montón de países que predicaron el libre cambio durante 200 años, hoy buscan restringirlas, resituarlas en sus países o prohibir que otros países puedan interactuar con esas cadenas. Digo, hay que pegarle una mirada, quizá no desde el instrumento militar, pero sí como nación argentina. Esa apreciación internacional está seguida por 5 descripciones o indicaciones sobre espacios soberanos. Además de el espacio continental sudamericano, menciona el marítimo, insular y antártico, el aeroespacio, el ciberespacio y el espacio exterior. Cosas breves sobre cada una. El espacio sudamericano. Bueno, como decía, si uno mira la evolución de nuestro país, el rol de las Fuerzas Armadas en el afianzamiento
del territorio es algo que continúa la estatalidad del Imperio Español en la América del Sur. Buenos Aires, aunque se autoperciba la Atenas del Plata o la París en América, fue durante 300 años un fortín miserable cuyo único objetivo era evitar que los portugueses se adueñaran del Plata y que los holandeses, los franceses y los ingleses se enseñorearan del estrecho de Drake. Ese era su rol. Bueno, progresivamente en todas las etapas, en la organización, en la época de Roca, siempre el despliegue de la Fuerza Armada tuvo que ver con consolidar la ocupación del territorio. Lo de las bases antárticas que comentaba Calandín es eso. En la directiva hay algunas cosas que dicen al respecto y sobre todo hay anular la directiva anterior. La directiva del año 2018, que no disparó ninguna de las tareas del ciclo de planeamiento que están en el decreto reglamentario, tenía un párrafo que a mí me parece mal y que no puede estar en ningún acuerdo de partidos ni Moncloas bipartidistas. Porque ahí decía, las Fuerzas Armadas deben abandonar la idea del despliegue según la ocupación del territorio. Después tenía 2 apartados más que decía que había que armar un listado de cuarteles para ociosos y una propuesta anual de venderlos. Digo, bueno, él la estaba ahí. Yo digo, como esta es una provincia donde yo vine muchas veces a discutir con los camaradas de la Armada tierras, digo, hay que decirlo, porque no es todo igual. Entonces yo creo que esas cosas hay que armar políticas de Estado, pero no con cualquier cosa. Nosotros hemos hecho lo contrario. No solo en este escenario, también se está abriendo cuartel en Catamarca, donde hacía 30 años que no había cuarteles. Digo, el rol de la Fuerza Armada en ocupar el territorio es un rol que lo han tenido siempre y que no deben dejar de tener. La idea de, no, tenemos que tener unas pocas modernas y ágiles unidades concentradas, yo le desconfío. Los otros días escuchaba un miembro de la Comisión de Defensa, Caparrós, que reclamaba y qué sé yo, pero cuando le tocó ser ministro, en la memoria anual del Estado del 2000, lo escribió él y no yo, decía que un gran mérito era haber hecho la campaña antártica con menor personal de la historia argentina. Digo, son cosas distintas. Yo creo que uno puede acordar cuando tiene orientaciones como en la física de vectores. Vos podés componer vectores que van para allá. Es muy difícil componer vectores que van en la misma dirección pero en sentido contrario. Entonces, cuanto menos hay que ponerlo en la escena para ver qué estamos discutiendo. Si tras los buenos modales declamados estamos discutiendo cosa contraria, ahí no hay buenos modales que te puedan poner de acuerdo. Entonces me parece que hay que darle un poquito una lectura al fondo de las cosas, además de a las amabilidades que siempre son bienvenidas y requeridas. Otro área fundamental que se la mencionó tangencialmente, los radares. Bueno, acá se ha hecho un notable hecho político al adelantar el plan previsto de radar de norte a sur, de radarizar de norte a sur, adelantando esto. En el libro blanco ya está. La sociedad argentina tendría que apropiarse más del programa de radarización que la Fuerza Aérea, el INVAP, vienen llevando desde 2004, me refiero al SINVICA. Mencionó alguien al pasar lo de las vuelos turísticos a la milla 200. Bueno, la misma agencia de turismo promovía en el año 2003, 2004, que había que comprarle radares a no sé quién porque los aviones iban a caer como moscas y qué sé yo. Todo ese debate se acabó cuando empezamos a instalar los radares nacionales construidos con ciencia argentina, empresa argentina y trabajo argentino. Digo, lástima, podrían haber hecho una charla, decir, qué bien que lo hicieron, ¿no? Bueno, me parece que eso también hay que ponerlo un poquito, con mejores maneras que las que yo utilizo ahora, porque si no, esa idea de somos todo lo mismo, tipo el tango cambalache, todos en el barro de la falta de mérito, no permite distinguir. A veces nosotros
valoramos un montón de cosas con nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que es el de la razón, y a veces votamos con el hemisferio derecho de los sentimientos, y a veces ni siquiera con el corazón, sino con la panza. Entonces, es un mal método. Tenemos que hacer sinapsis neuronal y conectar las dos cosas. Y el libro blanco es una gran herramienta para poder hacer eso. Sobre ciberdefensa, y voy terminando, como bien decía Rosana, bueno, ahí hay una concepción de lo que es el espacio soberano. Yo me acuerdo cuando asumió Agustín Rossi la primera vez, en 2013, a mediados de 2013, como ministro, justo había una visita de los brasileros. Y como suele pasar, llegamos al ministerio, ¿no? Yo estaba hacía mucho, pero me dedicaba a inmuebles, no teníamos la menor idea de nada, y vino Celso Amorim y vinieron con una agenda que era: nos preocupa la ciberdefensa porque se había hackeado la cuenta de Dilma Rousseff, presidenta, y robado el relevamiento del presal en la empresa Petrobras. Con lo cual Brasil, en ese momento de los BRICS, promovió un encuentro internacional para discutir la gobernanza de Internet, que generó bastantes polémicas. Nosotros, bueno, algo se venía trabajando en la fuerza, se hizo la dirección, hicimos el encuentro de ciberdefensa de UNASUR, pero en aquel momento costaba explicar algunos problemas de cómo esto afectaba la soberanía de las naciones, porque todos te proclamaban, ¿no? Internet es fenómeno, es democratizadora, es igualitaria, te permite, era los Simpson, digamos, un mundo feliz. Costaba muchísimo tratar de introducir una perspectiva soberana. Algo había hecho Europa, donde por el tema de los derechos personales vulnerados, la información de sus ciudadanos exigía que los servidores donde se alojaran los datos estuvieran en la Unión Europea. Hubo alguna normativa. ¿Viste? Gente que no sabe te dice: ¿qué es la nube? La nube es la computadora de otro, te dicen con mala fe. Pero eso costó bastante. Y claro, bueno, pero lo guardé en la nube. Mirá vos, ya termino. Digo, hubo una evolución sobre eso en estos años, porque todo eso que costaba discutir, después resultó que en el Parlamento británico, no en Corea del Norte o en Cuba, que eran países acusados de cerrar y controlar el ciberespacio, sino en Inglaterra, lo llamaron a un señor y le dijeron en el Parlamento: venga y explíqueme qué es lo que anda haciendo usted, señor de ciberanalítica. Y el señor contó que él se dedicaba a interferir los procesos electorales de otros países, entre otros el nuestro. Y el hombre lo dijo en el Parlamento británico, no lo dijo en otro lado. Y después hemos ido viendo la evolución de eso. Hoy Rusia, un año antes de la guerra de Ucrania, hizo un ejercicio de desconectar por una semana su red de Internet. Y según ellos funcionó, vaya a saber. Pero digo, el año pasado, o a principios de el Estado Mayor Conjunto hizo un ejercicio de protección de una infraestructura crítica como es la conexión en Las Toninas. Bueno, porque es un lugar relevante que nos debe obligar a pensar qué uso hacemos de Internet y qué vulnerabilidades tiene eso. No hay que olvidarse que América Latina es el continente, o la región, cuyas telecomunicaciones están más privatizadas e internacionalizadas. Estoy hablando del soporte físico por el que discurren las redes digitales que además manejan otros. Bueno, ese ejercicio es un ejercicio enorme. En estos 3 años también se han hecho, además de categorizarlo, explicarlo y demás, se han dictado algunas cosas. Y se hizo el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, que busca especializar en la carrera profesional de los militares esta especialidad, que si no, estudiaba un montón, pero después no le acreditaba punto en su carrera. O sea, podía ganar plata como informático afuera,
pero quedaba fuera de perspectiva. Digo, creo que eso es algo de proyección estratégico importantísimo que se ha hecho, ya este es el tercer año. El primero fue medio de apurón, digo, pero me parece que se han avanzado ahí un montón de cosas. Por eso digo, este libro blanco creo que tiene un componente de novedades materializadas, a diferencia de la restricción que tuvo el proceso en el 2010-11, donde hubo un gran cambio normativo de procedimiento que no tuvo el aval presupuestario, y eso lo debilitó. Bueno, creo que acá hay algo que el libro va a recoger, que es todas esas políticas con 3 años de práctica que la respaldan. Bueno, y eso parece que es un mensaje que hay que dar, y es un mensaje que hay que también darle al conjunto de la sociedad argentina para que se lo apropie y lo mejore.